Vamos a ver ahora el concepto de presión hidrostática. Por definición, los líquidos, un líquido es un estado de la materia que tiende a adoptar la forma del recipiente que los contiene. Entonces eso genera que los líquidos ejerzan fuerzas distribuidas en las paredes del recipiente que los contiene, es decir, presión sobre las paredes y el fondo del recipiente que los contiene. Ejerce presión y también sobre un cuerpo sumergido o inmerso en esta. A este efecto que generan los líquidos sobre las paredes y el fondo, sobre los cuerpos inmersos, se les llama presión hidrostática, ¿verdad? Entonces, la definición de presión hidrostática es la presión que ejercen los líquidos sobre las paredes y el fondo del recipiente que los contiene o sobre los cuerpos sumergidos o inmersos en estos, ¿verdad? ¿De qué dependerá la presión hidrostática? ¿De qué dependerá? Es decir, supongamos que estamos inmersos en una alberca con nuestro tanque de oxígeno, si quieren ustedes, para que no nos vayamos a ahogar. ¿De qué dependerá la presión que ejerce el agua sobre una pared o sobre nuestra persona inmersa en ese líquido o en el fondo? ¿De qué dependerá? ¿Dependerá de la cantidad de líquido? Es una buena pregunta, ¿eh? Y vamos a contestar que lamentablemente no. No importa. El sentido común nos diría que que depende de la cantidad y no depende de la cantidad. Depende más bien de otros dos factores. ¿Cuál? No, fuerza, temperatura, no. Depende del tipo de líquido y otro factor que es muy conocido, del cual se habla mucho, de la profundidad. Depende de la profundidad. Seguramente a lo mejor han visto en sus libros de ciencias naturales, de la primaria incluso más bien, imágenes como estas. Tenemos un recipiente de agua, bueno, que por cierto, la botella tendría que estar destapada para que esto se observe, si no, no pasaría lo que voy a decir a continuación, y eso tiene que ver con el tema de presión hidrostática, de presión atmosférica. Vamos a quitarle su tapa a la botella y entonces le practicamos tres orificios. Tiene tres hoyitos esa botella a diferentes profundidades. ¿Y qué se observa en los libros de ciencias naturales sí, en los libros de las ciencias naturales de la primaria? Bueno, pues que por cada uno de los orificios salen chisguetitos de agua. Sí, pero el chisguetito del orificio que está más arriba es menos fuerte, vamos a decirlo por decirlo de alguna manera, que el que se practica a una profundidad intermedia y menos fuerte que el que se practica más abajo, ¿verdad? Y eso que cuando tal vez uno va en la primaria, uno ve esos dibujos, esas imágenes y no tiene idea qué quiere decir, ¿verdad? Tal vez querrá decir que no debemos desperdiciar el agua. No, no, no están hablando de no desperdiciar el agua. Más bien lo que se está tratando de ilustrar es que la presión depende de la profundidad, que a mayor profundidad hay mayor presión y por eso el chisguetito es más fuerte en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces, de hecho, a lo mejor si algunos de ustedes no tienen tanto miedo al agua, porque hay personas que les da miedo sumergirse en el agua, y tal vez se han sumergido ya considerablemente, empiezan a sentir una molestia en sus oídos. Ahí es donde se empieza a sentir. Algunos manifiestan que sienten también la presión en su cabeza, pero yo primeramente siento la molestia en los oídos, puesto que ahí está una membrana expuesta, que es el tímpano, que resiente más rápidamente los cambios de presión. Cuando vamos en carretera también hay cambios de presión, esos cambios de presión atmosférica, pero en el caso de los tímpanos puede llegar a ser muy agudo ese dolor y puede lesionar al tímpano. Bueno, eh, ya incluso hablando de dispositivos que están hechos para sumergirse en los submarinos, tal vez no lo sabían muchos de ustedes, pero los submarinos tienen un límite de inmersión. Se pueden sumergir solo hasta ciertas profundidades, porque puede llegar a ser tan grande la presión hidrostática que puede aplastar al submarino. Tiene límites, ¿verdad? Pero ¿por qué depende de la profundidad? Bueno, para ilustrarlo, consideren que tenemos una serie de cubitos idénticos, ¿no? Tenemos varios cubitos idénticos. Vamos a poner aquí apilados tres cubitos. Por otro lado, por separado, vamos a poner apilados dos cubitos. Y finalmente vamos a poner un cubito solo. Es como esos cubitos con los que juegan luego los niños, ¿no?
que luego tienen letras. Entonces vamos a decir que aquí está el cubito con la letra A, luego el de B, C, D, E y F. Entonces la pregunta sería, ¿en la base de cuál de los 6 cubos que tengo ahí habría una mayor presión? En la base del cubo C, ¿verdad? La presión en C es la mayor de todas. Es mayor que la presión que se ejerce en la base del cubo E. ¿Por qué? Recordando, la presión es fuerza sobre área, ¿no? Y las bases de C, E y F son iguales, pero el peso que recae sobre esa base es diferente. Cae más peso sobre la base del cubo C que sobre la del cubo E, y a su vez la presión en la base del cubo E es mayor que la presión en la base del cubo F, ¿no? Pero hay otro cubo en el cual la presión en su base es igual que en la base del cubo E. ¿Cuál sería el cubo en cuya base es igual la presión que en la base del cubo E? A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál? El B, ¿verdad? Porque encima del cubo B pues hay otro. Son 2 cubos, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos la misma presión. Y en la base del cubo F se ejerce la misma presión que en la base de otros 2 cubos. ¿Cuáles? Del A y del B. La presión en la base del cubo A y en la presión en la base del cubo D son iguales, porque no tienen cubos arriba. Entonces, si esto lo razonamos en estos 3 cubos que están apilados, es como que al irnos sumergiendo, bueno, en un cubo no nos podemos sumergir, es un sólido, pero como que al irnos sumergiendo en el cubo, aquí la presión sería igual que en este punto. Me sumerjo más cuando esté en esta profundidad, es como en la base de este cubo. Y finalmente me sumerjo todavía más y entonces va siendo cada vez mayor la presión porque cada vez voy soportando un peso mayor. Nada más que es diferente. En el caso de los sólidos solo ejerce en la cara inferior, mientras que en los líquidos ejerce en todas sus caras la presión, ¿verdad? Y también en los cuerpos inmersos. Eso es simple y sencillamente una manera de explicar por qué la presión depende de la profundidad. ¿Pero de qué otra cosa dije que dependía la presión hidrostática? También depende del tipo de líquido. Ahora pensemos que solo tengo 2 cubos, pero que no son idénticos. Tengo un cubo de madera y un cubo de acero, vamos a decirlo. Por citar un ejemplo, este cubo es de acero y el otro cubo es de madera. Aunque son idénticos, sus áreas son iguales, ¿tendríamos la misma presión? No, ¿verdad? Vamos a decir que esta es más una aleación que tiene una densidad de unos 8 kilogramos por litro. Una densidad de 8, que vamos a decir de alguna aleación, a lo mejor acero. Su densidad, unos 8 kilogramos por litro. Mientras que este cubo es de madera. Las dos son relativas, depende del tipo de aleación, depende del tipo de madera, pero vamos a decir que esta madera tiene una densidad de unos 0.5 kilogramos por litro. Entonces eso quiere decir que el cubo de acero, ¿cuántas veces más pesaría que el de madera? Abusados con su respuesta, 16 veces. Entonces vamos a decir que a este nos quedamos en el cubo F, este es el cubo G y este es el cubo H. Entonces la presión en la base del cubo H sería 16 veces mayor que en la base del cubo G, ¿verdad? Porque la densidad relativa entre esos dos materiales es de 16, entre esos dos materiales, no con respecto al agua, ¿sí? Entonces, por esas dos razones, podemos notar que la presión depende de la profundidad y depende del tipo de sustancia, porque aunque tengan el mismo volumen, dos sustancias diferentes no tienen la misma masa. Bueno, pero ¿a qué es igual la presión hidrostática? Tomando en cuenta esos dos factores. Bueno, vamos a hablar de cómo se calcularía la presión solo en el fondo. Y luego hago algunas menciones con respecto a las paredes. ¿Cuánto valdría la presión en el fondo de ese recipiente lleno de ese líquido? ¿A qué sería igual? Bueno, la fórmula fundamental de presión es fuerza sobre área, ¿no? Presión igual a fuerza sobre área. Prácticamente toda fórmula de presión
vamos a decirlo de esta manera, esta fórmula es como su mamá de todas las fórmulas de la presión, ¿sí? Toda fórmula de presión se deduce de esta fórmula. Así como todas las fórmulas de energía prácticamente se deducen de la fórmula de trabajo, todas las fórmulas de presión se deducen de esta fórmula. Entonces, en este caso, ¿a qué es igual la fuerza que actúa sobre el fondo del recipiente? ¿A qué es igual la fuerza? Al peso del líquido, ¿no? El peso del líquido entre el área, vamos a llamarle área de la base del recipiente, siendo esta el área de la base. Por otro lado, ¿cuál es la fórmula del peso? El peso es masa por gravedad, muy bien, entre el área de la base. Ya hemos platicado que en el caso de un líquido, ¿qué es más fácil de medirle? ¿Su masa o su volumen? El volumen es más fácil de medirlo con un vaso graduado, mientras que la masa no, porque siempre va a estar en un recipiente y voy a medir la masa del líquido junto con la del recipiente. Entonces, ¿cómo podría yo sacar la masa? A partir de la densidad y del volumen. Por ejemplo, si tengo ahí que tengo 2 litros de agua, tomando en cuenta que la densidad del agua, suponiendo que eso fuera agua, no tiene que ser agua, digamos que tengo 2 litros de agua y considerando que la densidad del agua es 1 kilogramo por litro, ¿cuántos kilogramos de agua tendría? 2, ¿verdad? Que lo que ya hemos estado mencionando, sin darnos cuenta, lo que hicimos fue multiplicar densidad por volumen. Entonces, a partir de la fórmula de densidad, la masa, bueno, la densidad es masa sobre volumen. La masa sería igual a densidad por volumen. Entonces, la masa sería igual a densidad por volumen por la gravedad entre el área de la base. Entonces, todo el producto de esas tres cosas del numerador representa la masa, perdón, el peso del líquido. Ahora, pero ¿a qué volumen me refiero? ¿A qué volumen me refiero del que está ahí en el numerador? Pues el volumen del líquido, y por definición, y por eso me remití a la definición del líquido, el líquido ocupa la misma forma que el recipiente que lo contiene, así que ese recipiente tiene forma cilíndrica y por lo tanto el líquido que está ahí adentro tiene forma cilíndrica. ¿A qué es igual el volumen de ese cilindro de agua? ¿A qué es igual? E incluso, aunque no fuera un cilindro, para hablar en términos generales, tal vez ustedes han visto vasos muy elegantes que tiene como aristas, que tiene como forma poligonal, ¿no? Se ven muy elegantes, un hexágono o lo que sea, independientemente de si es cilíndrico o prismático, la fórmula de ese tipo de forma sería área de la base por la altura. Entonces el volumen sería igual a área de la base por la altura. Siendo esta la altura a la que nos referimos. ¿Verdad? Así que si estuviera menos lleno el vaso, pues es menos agua, menos peso, ¿sí? Entonces menos altura, menos volumen, menos masa, menos peso. Entonces, si sustituimos esa fórmula de volumen, la de sería densidad por volumen, que es área de la base, por la profundidad y por gravedad entre el área de la base. De ahí que se me cancela el área de la base. Y encontramos algo que va en contra tal vez del sentido común. No importa el volumen, no importa la cantidad, porque se canceló el área de la base. Entonces la presión, que ahora le vamos a llamar presión hidrostática, es igual al producto de la densidad densidad por profundidad por gravedad. Generalmente los libros dejan así la fórmula: densidad por gravedad por profundidad. Y esa sería la fórmula de presión hidrostática. ¿Qué notamos que me indica esa fórmula? Tomando en cuenta que la gravedad la consideramos como una constante, la presión en un líquido solo depende de dos cosas: la densidad y la profundidad. ¿Sí? Entre más denso sea el líquido o entre más profundo estemos en ese líquido, habrá mayor presión hidrostática. Solo depende de esas dos cosas. Nota, esta deducción la hice, fíjense, es muy sencilla esta deducción, pero estoy simplificando mucho.
Estoy hablando de un recipiente así muy bonito, ¿verdad? Simétrico. Y estoy hablando del fondo del recipiente. ¿Qué pasaría si tuviera un recipiente de una forma así irregular? Bueno, la verdad es que tendría que hacer otro tipo de deducción. ¿Qué pasaría si yo no quiero saber la presión en el fondo, sino en las paredes o sobre un objeto inmerso en este líquido? Tendría que hacer otro tipo de deducción, siguiendo unos caminos más complicados, pero afortunadamente llegando al final a la misma fórmula. En otras palabras, lo que les quiero decir con tanta palabrería es que esa fórmula es válida no solo para el fondo, sino también para las paredes y para un cuerpo sumergido en el líquido. Ahí sí les pido un voto de fe, ¿verdad? Que también sería aplicable para esas otras circunstancias. Ahora, generalmente los alumnos dicen, la fórmula de presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. No, más bien lo más correcto es decir densidad por gravedad por profundidad. ¿Por qué por profundidad y no por altura? Bueno, déjenme ilustrarlo de la siguiente manera. Imagínense que yo quiero calcular la presión en este punto de ese líquido, ¿sí? En ese punto de esa pared del líquido. Entonces, bueno, yo ahí puedo medir el nivel de dos maneras diferentes, desde el fondo o desde la base. Entonces, digamos que desde el fondo, ese orificio está a, qué sé yo, 20 centímetros. Y mientras que desde donde termina el líquido, el orificio está, o ese punto está a 30 centímetros. ¿Cuál de las dos longitudes se tendría que utilizar en la fórmula? Para empezar, no se tendría que utilizar esos valores, el valor tendría que estar en metros. Ahorita lo vamos a discutir. Pero ¿cuál de los dos tendría que utilizar, el 20 o el 30? El 30. Se mide de donde termina el líquido hacia abajo, por eso el nombre correcto sería profundidad. Sí, porque fíjense, según lo que habíamos dicho, ¿en dónde habría más presión? ¿En ese punto o en este punto? En el que está más abajo. Supónganse que aquí tengo 10 centímetros y por acá tengo 40 centímetros. Si yo utilizara los 10 centímetros en mi fórmula, resultaría que este punto tiene menos presión que este punto, y eso no es así, ¿verdad? Tiene más presión el del lado izquierdo. Entonces es lógico que el valor que vamos a utilizar es medido de donde termina el líquido hacia abajo, y por eso el término correcto es por profundidad. ¿Sale? Bueno, entonces ahora, ¿qué unidades tendría la presión hidrostática? Vamos a poner lo que quiere decir cada una de sus partes. PI, presión hidrostática. Rho, ya lo hemos manejado, densidad de líquido. G, gravedad o aceleración de la gravedad. Y H, ¿cómo quedamos? Profundidad. Pues bien, sí, todo, y aquí sí, a diferencia de lo que vamos a ver posteriormente, el principio de Arquímedes, donde podemos jugar con las unidades, aquí no podemos jugar con las unidades. Si el valor de densidad, gravedad y profundidad están en unidades del sistema internacional, es decir, solo kilogramos, metros y segundos, entonces el valor de la presión hidrostática estaría en pascales. En términos más sencillos, la profundidad en esta fórmula tiene que estar en metros. La gravedad, bueno, la verdad es que siempre manejamos las mismas unidades, metros sobre segundo cuadrado, recuerdan que ese 9.8 tiene esas unidades. Y la densidad, aunque hemos manejado 3 unidades de densidad, aquí no, ni gramos, nada de gramos, ni nada de centímetros. Así que la densidad tiene que estar en kilogramos sobre metro cúbico. Siempre que la densidad esté en metros, la profundidad está en metros, la gravedad en metros sobre segundo cuadrado y la densidad esté en kilogramos sobre metro cúbico, entonces la presión hidrostática estará en pascales. Se necesitan que esas 3 variables estén en esas unidades para que el resultado esté en pascales. ¿Y a poco sí quedan pascales? Vamos a hacer el análisis dimensional, ¿sí?
Lo que voy a hacer es comprobar que sí quedan pascales al final. No vamos a manejar valores, solo vamos a manejar unidades. En esta fórmula, ¿cuáles son las unidades de densidad? Kilogramos sobre metro cúbico. Las unidades de gravedad, metros sobre segundo cuadrado. Y las unidades de profundidad, metros. Si analizamos esas unidades, ¿qué nos quedarían? Aparentemente no quedan pascales, ¿verdad? Tendría estos metros que están solitos, ¿a qué multiplican? ¿Al numerador, al denominador o a los dos? Al numerador solamente, ¿sí? Y si tenemos dudas, le ponemos un 1 y vemos que solo multiplica el numerador. Entonces me quedarían kilogramo metro cuadrado arriba entre metro cúbico y segundo cuadrado abajo. Entonces al final quedarían kilogramos entre metro segundo cuadrado y eso no tiene cara de pascales. Así no. Pero si lo asociamos así, ¿qué me quedaría de esta parte que estoy encerrado en verde? Kilogramo metro sobre segundo cuadrado. ¿Se acuerdan qué son esos? Esa combinación de unidades la tenemos en la fórmula del peso. Masa por gravedad. Kilogramo metro sobre segundo cuadrado, ¿qué son? Newtons. Entonces esto es igual que newtons sobre metro cúbico y por metro. ¿Y qué me quedaría de newton metro entre metro cúbico? Newton sobre metro cuadrado, que según el chiste de los físicos en el cielo, es igual a pascales, ¿verdad? Entonces, ya no vamos a volver a complicarnos con las unidades. Ya nos vamos a estar confiados, solo que revisemos que todo está en kilogramos, metros y segundos. En otras palabras, si me dicen en un ejercicio, calcular la presión hidrostática en un líquido a 20 centímetros de profundidad, no se utilizan esos 20 centímetros, lo tengo que transformar a metros. O de un líquido cuya densidad son 0.8 gramos por centímetro cúbico, no se utiliza ese valor de densidad. En términos más sencillos, recuerden, la densidad tiene como dos valores, uno como de unidades y uno como de miles, ¿no? Por ejemplo, la densidad del mercurio son 13.6 y 13.600, dependiendo de las unidades que manejemos. En esta fórmula el valor que tenemos que utilizar es el valor grande, los 13.600. El agua tiene de densidad 1 y 1000, el que tenemos que utilizar es el 1000. El benceno tiene de densidad 0.9 y 900, el que tenemos que utilizar es el 900, ¿verdad? Bueno, la verdad es que los ejercicios los vamos a resolver mucho más rápido que lo que expliqué el tema de presión hidrostática. La verdad es que la fórmula es muy sencilla. Entonces ahora vamos a hacer unos ejercicios rápidos de presión hidrostática.